¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que te hayas conectado, poder estar en contacto a través de Facebook en este caso, los que nos verán a través de YouTube. eh, para mí es un honor poder seguir en contacto contigo. Créeme, mi, mi hambre todos los días es poder estar sirviéndote, cuidarte y me encanta que te hayas conectado hoy. Tenemos un mensaje muy especial. Este es el tercer día de reunión en vivo, pero ya es el cuarto episodio de la serie Nuestra Guerra y el episodio de hoy precisamente se llama Sangre. Creo que ya pudiste ver la imagen introductoria. Y quiero contarte por qué sangre. Si tú estás viendo este video y no tienes idea de qué estamos hablando, no te vayas. Quiero contarte un poquito antes de empezar para que sepas que esto te interesa. Esto puede marcar tu vida. Vamos a seguir hablando de algunos conceptos que podrían parecer muy místicos, que podrías pensar que no tienen relevancia, pero esos conceptos son los que cambiaron mi vida. Y los escuché en algún momento de una manera muy rara y seguro que puede sonarte raro en este momento que dijimos sangre. ¿Qué significa eso? Y finalmente vamos a hablar de la sangre de Jesús. Pero ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? ¿Y cómo podemos usarlo en este contexto en el que estamos hablando? Que vivimos una guerra y la sangre de Jesús es una de las armas más importantes. Quiero pensar es la más importante, pero luego pienso el Espíritu Santo que nos falta la siguiente semana y será el último episodio. Es también súper importante y creo que uno sin el otro no existe. Así como hace 8 días hablábamos de la palabra de Dios, que es crucial en esta serie. Es una de las armas más importantes, pero no hay una más importante. Todas se complementan. Y quiero partir del hecho de que no podríamos pelear una guerra que no sabemos dónde comenzó. No podríamos pelear una guerra si no sabemos quién es nuestro enemigo. Por eso quiero ir al origen y quiero contártelo. Tú puedes leerlo en Génesis 3, pero es esta conversación donde está la serpiente hablando con el hombre y con la mujer. Esa serpiente tiene una historia más antigua que está explicada en Isaías 14, del 13 al 15. Estoy yendo cada vez más atrás. El libro de Isaías está escrito más adelante, pero cuenta lo que sucedió antes de esta plática de la serpiente con el hombre. Esta serpiente es la representación de Satanás. Satanás estaba en el cielo con los demás ángeles y con Dios antes de la creación del hombre. Y eso es lo que han descubierto los teólogos. Yo no estoy inventándote algo. Esto es lo que la teología dice, que Satanás en esta escena de Isaías 14, del 13 al 15, está pensando, subiré al cielo y pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir y seré semejante al Altísimo. Este era el deseo de Satanás, que después se convirtió en nuestro enemigo. Pero en ese punto de la historia estaba delante de los ángeles y hace esta proposición en su corazón. Subiré al cielo y seré semejante a Dios. Ese era su deseo y él quería gobernar en esa misma altura en la que estaba Dios. ¿Y a dónde voy? Llega, es desterrado, es enviado a la tierra y en ese punto conversa con la mujer, conversa con Eva y les dice estas palabras. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, serán como Dios. Sabes que Dios había creado al hombre y a la mujer como Dios. Eso era lo que más coraje le daba a Satanás. Que él había querido ser como Dios, pero ahora resulta que hay un hombre y una mujer que Dios hizo como Dios. Por eso llega y la primera batalla de esta guerra es esa conversación. Dios no quiere que sean como Él. Es una total mentira. Ya eran como Dios, pero los engaña y es entonces la caída de la humanidad, donde entra la maldad que después nos llevará a una guerra constante en contra de esa naturaleza. Esa, esa mordida al fruto prohibido no mató a Adán y a Eva, no los mató, pero
debido a ese acontecimiento, cientos de generaciones han muerto sin arrepentimiento. Y hay una muerte que viene desde ese día, por esa primer batalla perdida, en la que el hombre decidió darle origen a la maldad en su corazón. Y voy a llegar al punto de la sangre, pero quiero que quede bien claro dónde comenzó todo. Satanás quiere ser como Dios, Dios crea un hombre y lo hace como él, Satanás lo odia, decide odiarlo porque él tiene lo que él quería, el hombre tiene la posición que Satanás anhelaba y ser como Dios, Dios nos hace como Dios, entonces él quiere matarnos, nos convence de que que Dios tiene miedo de que si comemos del fruto seríamos como Él. Eso es una total mentira porque ya éramos como Dios, pero al comer dejamos que la maldad entrara en nosotros. Es ahí donde comenzó la guerra, pero también comenzó el concepto de la sangre. Y fíjate esta escena, Génesis 3:21, el primer derramamiento de sangre inocente. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Estaban Adán y Eva desnudos y Dios los viste de pieles de animales. Esos animales fueron el primer sacrificio. Fue el primer derramamiento de sangre y desde entonces hay una sombra del concepto de justicia. Hay maldad que merece una consecuencia. Hay maldad que después conoceremos como pecado que merita muerte. Y Dios aquí nos sigue mostrando su naturaleza. Él es totalmente justicia. Él no puede negar que es justo, pero al mismo tiempo Él es totalmente amor. No puede, no puede ser solamente amor e ignorar la justicia, ni ser totalmente justicia e ignorar el amor. Entonces Dios elige amar al hombre y cumplir la justicia en un chivo expiatorio, en un animal inocente que derrama su sangre para poder cubrir al hombre. Este derramamiento de sangre le quita la culpabilidad al hombre para poder seguir viviendo delante de Dios, pero no quita las consecuencias. Y eso es algo que hemos visto en nuestra propia vida. Aún después de conocer a Jesús, hay cosas que siguen teniendo un efecto secundario, una consecuencia en nuestro día a día. Y Dios puede haber quitado la culpa, pero las consecuencias siguen persiguiéndonos. Y todo esto nos lleva al primer punto de esta mañana, acerca de la sangre. La sangre produce perdón. Vamos a ver 5 cosas que permite la sangre. Y la primera es perdón. Y me gustaría que tomaras nota, porque vamos a tomar esta sesión como si fuera una clase. Te voy a decir muchas citas que quizás no dé tiempo de estudiarlas todas, pero tú puedes tomar nota de ellas. Vamos a hablar del libro de Hebreos, por ejemplo. Este es un libro increíble. Ahí vienen decenas de secretos acerca de Dios y acerca de nuestra relación con Él. Podemos entender muchas cosas de la religión eh, que ha estado en México por siglos, la religión católica, cómo tiene ahí un origen y cómo es explicado. Es asombroso. Si tú decides descubrirlo, vas a sorprenderte. Y entonces regresamos al concepto místico y profundo. En vez de que muera el culpable, muere un animal inocente. Adán y Eva en el Edén, por su pecado, llevaron a la muerte hecha por Dios sobre unos animalitos inocentes que derramaron su sangre para que ellos pudieran ser vestidos. Hace 2 semanas murió mi primer, bueno, sí, mi primer perro ya como adulto. Era Koda. A lo mejor lo conociste o viste alguna foto de él, algún video en mis redes sociales, pero Koda era increíble. Vivió 11 años. Muchas veces me dormí con él en el piso. No me juzgues, pero fue un perro asombroso. Fue el primer perro que yo adiestré. Con él aprendí a adiestrar, uno de mis oficios. Y unos días antes empezó a decaer, su salud fue deteriorándose. Hicieron estudios y nos dijeron está invadido de cáncer. Su corazón está demasiado crecido, sus pulmones están fallando, tiene una falla renal, básicamente está sufriendo. Puede tener algunos días de vida, algunos meses quizás,
pero está a punto de fallar. Dijo el veterinario, yo te recomiendo que mejor lo dormamos. En ese punto él se veía mejor, él estaba ya levantándose un poquito y, y quiero preguntarte, ¿alguna vez has estado en una posición así en la que tienes que tomar la decisión de si alguien vive o muere? Si, si se opera a un familiar o no lo operan. Si has visto esa película, yo antes de ti, este tipo que decide hacer una eutanasia, pero quiero que pienses en esta decisión, que alguien muera o que viva. Eso lo puso en las manos de los hombres, esa decisión tan complicada la puso en las manos de los hombres por siglos en el Antiguo Testamento. Te termino la historia, entonces yo dije, no puedo decidir que maten a mi perro. O sea, entiendo que no va a vivir mucho tiempo y que podría estar sufriendo, pero no puedo elegir matarlo. Pasaron 2 días y él solito partió. Y pues gracias a Dios no estuvo en mis manos, ¿no? Fue algo natural. Pero Dios le ponía a los hombres a lo largo de todo el tiempo del Antiguo Testamento, antes de Jesús, los ponía a matar corderos propios para pagar por sus pecados, para ser conscientes del valor de la sangre. Un animalito inocente va a morir por mi pecado. Esa sangre que era derramada, y si tú lees libros como Deuteronomio, Levítico, cómo era necesario que derramaran la sangre de los animales para pagar por nuestro pecado. Y pienso, no era justo, pero era el mensaje que quería darle Dios a los hombres. La sangre que se está derramando es sangre inocente. Esos animales que ves en el Éxodo, en Deuteronomio, que luego en el resto de la historia bíblica, cada año sacrificaban en el templo para que su sangre perdonara sus pecados. Estamos hablando de ese punto de perdón. Dios quería que supiéramos cuánto valía esa sangre. Y va avanzando la historia y nos damos cuenta de que todos esos sacrificios eran incompletos. Eran animales que no terminaban de satisfacer la justicia. Nos cubrían por un tiempo, pero volvíamos a fallar. No nos limpiaban totalmente. Y es entonces que viene Cristo. Dice Hebreos 9:22, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre en el Antiguo Testamento nos perdonaba, pero era necesario un sacrificio mejor. Esto lo podemos leer en Hebreos 13:20. Un sacrificio mejor, un sacrificio más excelente, el de Jesús entregando su propia sangre para perdonarnos. Pero quiero que veas desde dónde viene, por eso toda esta historia, desde dónde viene el derramamiento de sangre. Desde el principio, Dios exigía justicia para poder perdonar. Él no quería que muriera el hombre, Él no quería que muriera su creación, por eso desviaba su justicia para que cayera sobre un inocente, porque quería siempre rescatar al hombre que era como Él. Y estoy seguro que Dios ama a los animales. Y, y no sé, yo creo que voy a ver a Coda otra vez, pero Dios ama más al hombre y quiere que tenga una oportunidad más. Y nos perdona para que podamos arrepentirnos, cambiar nuestra vida y estar con Él por siempre. No podríamos tampoco perdonar si no hemos entendido quién pagó por esa persona que nos lastimó. Así, antes pagábamos nuestros pecados con animalitos, pero ahora quiero que veas, el que pagó por el pecado tuyo, pero también de la persona que te lastimó, el que pagó por él fue Jesús. Jesús derramó la sangre para que esa persona no tuviera que morir. Esa persona que podría ser tu esposo, tu hijo, tu padre, una persona que te lastimó, que te hirió. Jesús derramó su sangre para que fuéramos perdonados. Si entendemos entonces, la sangre de Jesús perdona. Y vamos al siguiente punto. Si estás tomando nota, el segundo punto es que la sangre de Jesús nos da libertad. Y vamos entonces entendiendo cuál es el significado de estas armas y no tienen el poder completo hasta que tú eres consciente de lo que significan.
Eso es lo que quiero poner en tus manos. No nada más decirte, bueno, la sangre de Jesús, y tú la pones en tu oración y vamos a orar y a cubrirnos con la sangre de Jesús, vamos a ser libres y vamos a ser perdonados. Quiero que entiendas qué significa, porque hasta que somos conscientes podemos aplicarlo. La sangre de Jesús entonces nos libera. ¿Y de qué nos libera? Tú no puedes pensar, voy a ser libre si no sabes que eres esclavo. No podemos pensar en salir de nuestra esclavitud si no sabemos qué significa esa esclavitud. Dice Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios compró nuestra libertad. Él compró tu libertad y la mía con un precio súper alto y es la sangre de Jesús. Hoy tú tienes acceso a esa sangre. Puedes usar esa sangre para ser libre, para pedir perdón. Ya vimos en el punto 1, la sangre de Jesús nos perdona. Yo puedo entonces acercarme a Dios y decir, Dios, creo que tú derramaste tu sangre hasta la última gota para perdonarme. Mientras tú dices eso y eres consciente, wow, yo debería haber muerto, pero Jesús, derramó su sangre para perdonarme a mí. Ahora, entonces, no debo vivir en culpa. Puedo enfrentar la vida, aún con las consecuencias de mis errores, aún con las consecuencias de mi maldad, pero sabiendo que soy perdonado. Y no solo eso, puedo entender, Dios, tú derramaste tu sangre para librarme de la vida antigua, para librarme de las consecuencias de mis errores. Y esto es algo que pareciera contradictorio, te he dicho, muchas consecuencias van a estar ahí, pero aún esta libertad de una manera sobrenatural nos libra de las consecuencias. Y podría contarte muchas experiencias en las que Dios me ha permitido fallar, pedir perdón y que aún la consecuencia de mi error no viniera sobre mi vida. Compró nuestra libertad. Eh, esa libertad de vicios, de cadenas que nos persiguen, que estábamos atados a ellas por generaciones que iban a cumplirse nuevamente en mi familia. De eso Él quiere que experimentemos libertad. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Esto aún no les habían quitado, ¿sabes? A través de la sangre de Jesús, a través de la libertad, nos es quitada esa naturaleza. Eso es lo que dice ahí. Antes no podíamos dejar de pecar, pero nos fue quitada esa naturaleza. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y esto se pone más interesante. Fíjate en el verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Esta guerra que estamos peleando, nuestra guerra, el título de esta serie, es una guerra que ya fue ganada. Y fue ganada a través de su sangre, a través de la cruz. Esos que son nuestros enemigos, dice ahí, desarmó a los gobernantes. ¿Sabes? Ellos ya no tienen armas para atacarnos, para seguirnos derrotando. ¿Por qué los desarmó? ¿A través de qué? A través de su sangre, a través de esa cruz, donde vertió toda su sangre. Regreso un poquito arriba. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Estamos hablando de libertad. Quiero profundizar en libertad de que tú y yo, así como una persona en la prisión, tenemos un acta que dice todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Eso es lo que nos mantiene en la prisión. Así pienso en alguien que está encerrado y tiene una cadena de 10 años, de 15 años. Hay un acta que dice, esta persona está encerrada porque hizo esto y esto y esto. Eso es lo que lo mantiene ahí adentro, que hay un acta que dice que él lo hizo. Para nosotros, Jesús al derramar su sangre dejó clavada en la cruz esa acta. Ya no existe, ya está eliminada, dice eliminándola en la cruz. Ya no hay derecho que nos mantenga prisioneros. A través de esa sangre, tú y yo somos libres. A través de esa sangre tenemos victoria. Y creo que
muchas veces no experimentamos totalmente esa libertad y seguimos regresando, a pesar de que hemos escuchado este mensaje acerca de la sangre y me gusta saber que en Segunda Milla hay gente nueva por las cuales vale la pena regresar a los principios más básicos y hablar de ellos cada domingo, pero también tenemos gente madura en la fe, que tiene años, décadas conociendo de Cristo y yo tengo casi 11 años. Sin embargo, hay veces en que regreso a los mismos errores, regreso a los mismos pecados. ¿Y cómo es eso posible si aquí dice que ya no hay un acta que me mantenga prisionero? Gente que amo mucho, gente que tiene muchos años en la fe. eh, yo puedo ver mis errores, ¿no? Y a lo mejor muchos de esos los escondo, pero veo en la gente que amo errores y pecados que son aún a veces más explícitos y digo, ¿y qué pasa con tanto tiempo en Cristo? Y escucho que me dicen cosas como, es que es un proceso, o sea, yo sigo teniendo estos errores, pero regresamos a ver, somos perdonados, somos libres. Por esa sangre somos libres, ¿por qué no vivimos esa libertad? Y creo que regresamos a las palabras de Jesús que dijo, conforme a tu fe te será hecho, conforme a tu fe. ¿Cuál es la fe que tienes? ¿Crees en esa sangre que te hizo libre o no crees en ella? ¿Crees en esa sangre que te libra del temor? ¿Que te libra de los pensamientos recurrentes de temor, de maldición? Esa sangre que te cambió y que te alejó de una relación que te mataba. ¿Crees en esa sangre que realmente te dio la libertad de esa persona que te maltrataba? ¿Crees en esa sangre que realmente te liberó del alcohol, del tabaco, de las drogas? Conforme a tu fe te será hecho. Si tú crees en esa sangre, eres libre. Pero si no crees en esa sangre, vas a seguir enfrentando esto como si fuera un proceso. En esa sangre tiene poder desde hace 2000 años que fue derramada y sigue teniendo poder ahora. La cosa de estas herramientas, de estas armas que te estoy dando para enfrentar nuestra guerra, no es que tú ya las conozcas, no es que hayas tomado un curso donde las escuchaste, es cómo las estás viviendo, qué relación tienen estas palabras con tu vida diaria. ¿Tú crees que la sangre te perdonó o sigues atado en cautiverio por lo que hiciste hace años? Por lo que la gente te acusa y te dice, tú eres esta persona, tú eres este tipo de persona por lo que hiciste. Sigues en esclavitud por tu pasado, conforme a tu fe en esa sangre te será hecho. Ese es un hecho. Y tercera cosa que nos da la sangre de Jesús, limpieza. La sangre de Jesús nos da limpieza. Hebreos 9 del 13 al 14 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Esto es lo que te decía que puedes tú encontrar en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia. Los animales limpiaban y purificaban a las personas que habían pecado. Dice el 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Si los animales con su sangre limpiaban a las personas, ¿cuánto más la sangre de Jesús podrá limpiar nuestras conciencias de acciones pecaminosas? La sangre de Jesús nos da limpieza. Limpieza de nuestra conciencia. Y dice, ¿para qué? Para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Al intercambiar su posición, Dios dejando el trono y no solo venirse a ser hombre, sino tomar el lugar de los animales que morían cada año, que derramaban su sangre para tomar el lugar de los hombres, que debían morir y derramar su sangre. Animalitos inocentes morían, pero ahora Jesús, santo, perfecto, Dios mismo, se hace hombre y toma tu lugar y el mío y derrama su sangre, haciendo un sacrificio perfecto, eterno, para siempre. Por eso ya no necesitamos nuevamente derramar sangre de animales inocentes. Hoy tenemos una sangre que es eterna, que sirve hasta la fecha para limpiar nuestras conciencias. Y sabes, regreso a este concepto. Dios milagrosamente puede cambiar las consecuencias, eliminarlas.
Yo he visto muchas personas pedir perdón, pedir Dios, no me permitas ver las consecuencias de este error, por favor, perdóname. Vemos un milagro donde no hay consecuencias, pero muchas veces sabes que sí va a haber consecuencias. Y el punto de la sangre es que tú puedas limpiar tu conciencia y enfrentar las consecuencias, pero con una conciencia limpia. Eso es lo que Dios nos permite, limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos y vivir la vida aún con los errores que seguimos enfrentando de acciones pasadas y sus consecuencias. Podemos enfrentarlo de manera limpia, con una mente renovada, con pensamientos nuevos, pensamientos de Dios en lugar de los que teníamos antes. Y también una limpieza de pecado. Esto tiene que ver con lo que acabamos de leer, pero mira, dice 1 de Juan 1.7, y la sangre de Jesús, en la última parte de este verso, 1 de Juan 1.7, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Limpia nuestras conciencias, limpia nuestros pecados. Cuarta característica de la sangre, protección. Y esto ya pareciera que toma más forma de arma para la guerra, pero todo tiene una relación. No podríamos enfrentar una guerra sin entender que la guerra nosotros la ocasionamos. La ocasionó, sí, Adán, pero tú cuando fuiste consciente de la maldad y elegiste la maldad, cuando fuiste consciente de esto está mal, sin que tus padres te dijeran, había algo en tu corazón que te decía esto está mal y sin embargo lo elegiste, ahí perdimos la guerra. Y la guerra se ganó en la cruz cuando Dios te perdonó por ese pecado. Mientras tanto, mientras conocemos ese sacrificio, mientras conocemos ese perdón, esa libertad, esa limpieza, seguíamos peleando una guerra contra el pecado, contra la enfermedad, que fíjate, viene a ser una consecuencia. La enfermedad, el coronavirus que estamos enfrentando es una consecuencia del pecado de la humanidad. Es evidente. El mundo no ha aprovechado correctamente sus recursos. El mundo ha negado el Dios que lo creó. ¿Y cuál es la consecuencia? Una enfermedad que está matando generaciones que negaron a Dios, que eligieron su propia vida, sus propios deseos y le cerraron el evangelio al mundo. Esa generación que nació en el siglo pasado es la que principalmente está muriendo. Consecuencias, ¿te das cuenta? Esta enfermedad que nos ataca es una consecuencia, pero no podríamos enfrentar esa guerra contra una enfermedad, contra el coronavirus, sin entender cuál es su origen y de entender Dios nos perdonó. Lo que necesitamos es regresar otra vez a esa sangre que ya fue derramada y enfrentar esta guerra en oración, pero sabiendo fuimos perdonados. Dios, clamamos a tu sangre, perdónanos. Y ahora, fíjate, ahora conecto esto con el cuarto punto, protégenos. Porque la sangre trae protección. Y la historia, no quisiera entretenerme mucho, pero es en Éxodo 12, del 22 al 23. En este punto es la 10ª plaga. Están por salir de Egipto y Dios les dice, dejen escurrir la sangre en una vasija. Aquí otra vez el concepto de sangre, retomando lo de Génesis, Dios va a proteger a su pueblo a través de la sangre de un cordero. Tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo y no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. No quiero confundirte con dudas teológicas de cómo Dios, el ángel, la muerte, todo esto está en una misma escena. Ese no es el punto es la sangre sobre las puertas protegió cada casa. En esta guerra tú debes saber la sangre de Jesús. Aquí fue un corderito, pues Juan cuando vio a Jesús dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero perfecto, que su sangre, hoy no necesitamos sangre física y ni siquiera necesitamos un aceite que simbolice la sangre. Finalmente la sangre de Jesús es eterna. Y yo puedo confiar y alzar mis manos y Dios cubre esta casa, protege esta casa, tu sangre nos cubre, tu sangre sobre las puertas de esta casa y te pido Dios que nos proteja del coronavirus, nos proteja a mis hijos de la varicela. Esto oramos y a Mauri no le dio varicela. Lo oramos
por Nati, y aunque su prima de Nati tenía varicela, su primo, a Nati no le dio varicela, porque Dios es tan fiel que nos dio su sangre para protegernos. Tú necesitas saber esto, ¿sabes? Porque de otra manera estaríamos pensando, ay, el coronavirus nos tiene que dar a todos, y decir con nuestras palabras una maldición que viene del mismo infierno. Ah, pues la varicela tiene que darle a todos los niños. A mi hijo no le dio varicela. A Nati no le dio varicela. No tiene que darnos una enfermedad. La sangre de Jesús nos protege. Eso no significa que seamos imprudentes. Por eso estamos haciendo una reunión en vivo a través de Facebook y no estamos saliendo a las calles. Estamos siendo prudentes, pero debemos saber la sangre de Jesús tiene poder para protegernos. Es un equilibrio entre sabiduría y prudencia con la protección sobrenatural de Dios. No permitirá que la muerte entre en sus casas. Y quinto y último punto. La sangre de Jesús es un nuevo pacto. Te había comentado esto la semana anterior. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un testamento significa pacto. Ese pacto no puede activarse hasta que el testador, el dueño del pacto, lo sella con sangre. Esto aplica hoy en nuestras leyes. El testamento no cobra vigencia hasta que el testador muere. Eso es lo que simboliza. El antiguo pacto era sellado con la sangre de animales. El nuevo pacto es sellado con la sangre de Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 9, 14 al 15. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo. Y esto es una cita que habíamos leído arriba. Leíamos en el 13, Hebreos 9, 13, los animales limpiaban. Y ahora el 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. Un poquito más abajo. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. 15, este es el bueno. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados. Esto es lo que te decía. ¡Wow! La muerte de Jesús quitó el castigo también, la consecuencia, por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ese primer pacto nos anunciaba cuáles son los pecados, cuáles son las leyes que quebraríamos. Y ahora Jesús al morir nos da un nuevo pacto, una nueva herencia que incluye un perdón de pecados, pero también librarnos del castigo. No hay una consecuencia total. Es increíble. Hay un pacto que solamente se activó por esa sangre, que incluye una herencia que tú y yo necesitamos conocer. Una vida totalmente diferente. Tú eres heredero de eso, porque esa sangre selló nuestra herencia. No podríamos pelear una guerra correctamente hasta que entendemos estos conceptos. Para vivir una herencia eterna, una protección constante, para vivir una limpieza perfecta, para ser libres y finalmente, como iniciamos esto, para ser perdonados. Una vida de victoria en esta guerra solo se puede alcanzar a través de estas armas. Estas armas que hoy suman una de las más poderosas, la sangre. Tú necesitabas conocer el poder de la sangre, incluirlo en tu oración, saber que tú eres libre. No necesitas regresar a la misma persona que te maltrataba. No necesitas regresar a la misma condición deplorable de depresión, de muerte, de enfermedad. No necesitas regresar a la misma vida porque Dios te libró de esa vida. Él cambió las cosas al derramar su propia vida. Está en nuestras manos. Te invito a que oremos juntos. Dios, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Jesús, gracias porque no te negaste a la cruz. Mientras nosotros como humanidad elegimos nuestra propia vida, tú elegiste entregarla por nosotros. Entregar la tuya para salvar la nuestra. Gracias por la sangre que nos da perdón.
que nos permite nuevamente acercarnos a Dios. No podíamos acercarnos a Dios, pero tú, así como en el Edén, nos cubriste con una nueva ropa al derramar tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonarnos, porque ahora tenemos una libertad completa. No necesitamos seguir siendo los mismos, atados a una forma de hablar, atados a una forma de pensar, a una forma de hacer, de echar las cosas a perder. No necesitamos regresar a lo mismo porque nos has librado de lo mismo, nos has dado una vida nueva, un nuevo pacto, una nueva herencia. Gracias, Jesús, porque en tu sangre encontramos limpieza, encontramos nuevos pensamientos, no los pensamientos de maldad, de hacer lo malo, de regresar a los mismos vicios. Dios, gracias porque en tu sangre tenemos todo nuevo. Gracias, Jesús, porque nos has cambiado la vida al entregar la tuya. Gracias porque tu sangre nos protege. Jesús, queremos ser conscientes de esta arma y usarla todos los días de nuestra vida. No enfrentar las cosas solos, no enfrentar la guerra diaria del trabajo, de las tentaciones solos, sino Dios enfrentarlo a través del poder que hay en tu sangre, que nos protege. Dios, protégenos con el poder de tu sangre en medio de esta contingencia ambiental, epidemiológica. Protégenos, nos cubrimos con tu sangre y confesamos con nuestra boca que somos tuyos. Si es tu caso que estás haciendo esta oración conmigo por primera vez, te pido que repitas esto: Señor, perdona mis pecados. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, hazme una nueva criatura. Enséñame un camino nuevo. Me tomo de tu mano y quiero conocer ese pacto que dejaste para mí, esa herencia que dejaste para mí, una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias por poner atención en este tema que quizás fue un poquito largo y tenía muchos datos, pero son los datos que cambiaron mi vida, que cambiaron todo. Y bueno, vamos a pasar a la parte de nuestras ofrendas, diezmos y donativos, y enseguida daremos algunos anuncios. Eh, quiero, quiero leerte Juan 3:27. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Todo lo que tú y yo tenemos y lo que tendremos durante esta crisis económica que vendrá inevitablemente viene del cielo. Si tú lo reconoces, este punto no te dará problema. Podremos entender: Dios, esto que está en mis manos, esta comida, este sobre, esta cuenta bancaria, esta nómina, viene del cielo, viene de ti, Dios. Y David dijo: de lo recibido de tu mano, de esto te damos. Me sorprende mucho para bien, para mostrarme cómo Dios ha cambiado nuestros corazones. Que muchas de las personas de Segunda Milla se han comunicado y han dicho: oye, ¿dónde puedo llevar mi sobre? ¿Cómo puedo hacerle? No quiero tenerlo aquí porque quema, porque me lo gasto. Yo quiero honrar a Dios y quiero depositar este sobre. ¿Cómo puedo verlos? Si es tu caso, puedes contactarnos. Y créeme, estamos trabajando desde esta semana en una página web para que tú puedas desde tu casa ingresar, poner tu tarjeta de débito o crédito y pedir que se tome una cantidad como un donativo. Incluso puedes hacerlo si tú tienes un ingreso fijo en tu nómina. Puedes pedir como una suscripción. Pensemos, tú ingresas 1,000 pesos a tu cuenta. Tú puedes pedir que la suscripción tome 100 pesos mensualmente. Esto está increíble. Entonces ya ni siquiera tienes que sacarlo de tu cuenta. Inmediatamente se van a tomar y van a venir a Segunda Milla a través de de esta cuenta web. Esto espero en Dios que esté listo para la siguiente semana, pero mientras tanto, guárdalo. Sé fiel y no tardarás en ver el respaldo de Dios.
Vamos a orar por esos donativos. Entonces, si quieres tomarlos, si tienes ahí cerca tu cartera, eh, si es una tarjeta, tómala y oremos juntos. Dios, creemos que todo lo que recibimos en nuestras manos viene del cielo. Viene de tu corazón por amor a nosotros, a pesar de nuestros errores, fallas e infidelidades. Nos has, nos has dado comida, nos has dado techo, ropa. Y te pido, Dios, que así con nosotros y con toda tu iglesia segunda milla sigamos experimentando tu bondad, tu provisión que viene del cielo. En el nombre de Jesús. Y Dios, multiplica esto que cada persona ha apartado para ti. Multiplícalo en sus casas, en su trabajo, que no les falte nada. Que tu protección, como vimos el día de hoy, esté especialmente sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, anuncios. Este martes y jueves, recuerda, estaremos compartiendo acerca de y por qué la Biblia a través de todas nuestras redes. No te pierdas ese video, ayúdanos a compartirlo. También por WhatsApp te va a estar llegando, compártelo. Si mandas imágenes de violín, por Dios, manda este pequeño clip. Los jueves a las 7:30 tenemos milla extra. En este caso, por favor, prepárate porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas acerca de nuestra guerra, acerca de este tema que hemos estado estudiando. Voy a preparar algunas preguntas para los que estén ahí, para poder comentar y discutir. Pero también, si tienes alguna pregunta, vamos a platicarlo ese día. Y todos los días a las 9 de la noche estamos orando a través de Zoom. Me encanta porque en esta estrategia hemos encontrado la oportunidad de mantenernos conectados, no solo orar por nuestro país, por la economía, por esta pandemia, sino también nos estamos conectando y eso es hermoso. Estamos conviviendo, estamos experimentando eh, la familia a través de una pantalla, poder seguir juntos y me encanta eso. Me encanta ver personas que no habían venido a la iglesia, verlas a través de Zoom, eso es increíble. Entonces, no te despegues de nosotros, nos vemos todos los días a las 9 a través de Zoom. Eso es todo por este domingo. Gracias por ser parte de Segunda Milla. Los amo mucho, familia. Nos vemos hoy en la noche a las 9. Los amo.